Muy buenas tardes a todos, empresarios, miembros del Comité Ejecutivo, de Junta Directiva de la Conferencia de Empresarios, medios de comunicación que también están atentos a esta conferencia, señal de que tiene interés. Damos a todos la bienvenida a esta primera conferencia de este ciclo Adaptación, Recuperación y Supervivencia de las empresas de Cádiz en el mundo COVID, la cual sería casi imposible de realizar si no llegase por la colaboración de la Diputación de Cádiz, a la cual le agradecemos mucho su participación. Antes de iniciar este coloquio, que hoy versa sobre el contexto económico actual, que protagonizarán dos economistas muy conocidos por todos nosotros, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, los archiconocidos presupuestos de Montoro que quedaron prorrogados y que luego nos dirá si cree que va a haber o no nuevos presupuestos. Y también el muy conocido economista José Carlos Díez, que participa en multitud de medios de comunicación y que seguro que entre los dos se generará un debate muy interesante y que podremos ver distintos puntos de vista. Pero antes vamos como hoy la conferencia inaugural, permítanme enmarcar esta conferencia y por qué la que hemos querido hacer, ¿no? Todos estamos viviendo una disrupción sin precedentes, como decía nuestro presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez, es la guerra, entre comillas, que nos ha tocado vivir a esta generación actual. Y estamos viendo que afecta a todas las personas, a todas las entidades, a cualquier tipo de fórmula social, empresarial que está ahora mismo en el mundo, y que sin duda va a un ritmo vertiginoso y casi como montaña rusa, ¿no? En relación a las curvas que estamos viviendo constantemente. Como organización empresarial de referencia no podíamos quedarnos ajenos a esta situación y necesitábamos poder transmitir desde diferentes puntos de vista un enfoque para al menos tener una perspectiva cercana, concreta, más allá del debate político macroeconómico y también relacionado con la salud y cómo nos tenemos que adaptar a estos cambios. Por ello, hay tres conferencias. Esta es la primera de vertiente económica, como ya hemos explicado. Habrá una segunda el próximo jueves 22, protagonizada por Luis Rojas Marcos, divulgador científico y psiquiatra, y Silvia Congós, psicóloga experta en autoestima y dependencia, que tratará sobre la pandemia y salud y sobre todo sobre el estado de ánimo, cómo afrontar mentalmente estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Para todos está siendo muy difícil en las empresas trabajar en un entorno tan tenso, con tantas medidas de higiene, de tantos cambios, tanta incertidumbre para los equipos, para todo el mundo y a las personas en general. Y habrá una tercera conferencia el 29 de octubre, también a esta misma hora, que se tratará de transformación empresarial. Esto, esperemos que el COVID no haya venido para quedarse, pero sí las nuevas formas de trabajar, muchas de ellas se quedarán. Y como empresarios que somos, debemos de adaptarnos cuanto antes a esta transformación. Para ello contaremos con la presencia de Sergi Corbeto, socio fundador de Mindegap, director del programa Disruptive Management de SADE, y Alicia Singh, una joven empresaria, cofundadora y experta en inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data, consejera delegada de Libeli. Así que cedo la palabra a nuestro compañero del Comité Ejecutivo, Daniel Romero Abreu, CEO de Thinking Heads, y que, por si algunos no lo saben todavía, gaditano de pro, afincado, o más bien dicho, confinado en Madrid ahora mismo, y que fue promotor, junto con otros directivos empresarios de Cádiz, de Madrid, de la 11.000. Muchas gracias a los ponentes. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, José Andrés. Es un placer poder tener la suerte de presentar a estas dos grandes mentes pensantes y además para un foro para mi tierra. Sé que además ha generado grandes expectativas. Tenemos cientos de personas que están siguiendo el tema y es por ello que para mí es un verdadero placer y un honor poder presentar este foro. Brevemente, por repasar un poco el protocolo, lo que vamos a hacer. Yo siempre que me toca presentar explico quién es la gente que tengamos, aunque sean muy conocidas, porque le pasó a un conocido mío en un colegio mayor de aquí en Madrid en el que estaba, que cuando fue y con un expresidente de comunidad autónoma socialista, ya no digo más, de Madrid,
que le llegó y dijo, no voy a presentar a la persona que está porque es de todos conocida, le interrumpió, le dijo, presénteme porque si no soy un impresentable, yo no soy un impresentable. No quiero que eso me pase en público nunca. Tengo aquí a dos personas admiradas y queridas por mí, que es por un lado don Cristóbal Montoro, que es un político español, ministro de Hacienda de 2000 a 2004, de 2011 a 2018 y de Administraciones y Función Pública de 2011 a 2018 y anteriormente secretario de Estado de Economía del 96 al 2000. Ha sido Cristóbal, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal. Cristóbal Montoro además ha sido el coautor de los programas electorales en materia económica desde el 93 hasta el 2018 y ha estado al frente de la política fiscal de España durante más de 10 años, además de ser diputado en el Congreso por parte del Partido Popular en 8 legislaturas, ¿no? Solo destacar brevemente de los muchos hitos que tiene que Cristóbal Montoro implementó 2 reformas fiscales y una reforma de financiación autonómica. A través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consolidó el marco de la política económica y fiscal para asegurar el crecimiento económico mediante un mayor control del gasto, la deuda y el déficit de las administraciones territoriales. Y justamente puso en marcha el plan de pago a proveedores que permitió una importante reducción del déficit y su lucha contra el fraude fiscal redundó en una recaudación récord. No por ello, en el otro lado del coloquio, yo prefiero llamar a esto coloquio y no voy a hablar de ring ni de sparring, sino para intentar, vamos a construir, porque aquí lo importante es ver cómo construimos esa reconstrucción que vamos a hacer. José Carlos Díez, que él se considera un economista observador, pero más que observador, yo me atrevería a decir que José Carlos Díez es una de las voces mediáticas más influyentes y con más relevancia entre los expertos de economía españoles. Es un gran divulgador de esta disciplina, que yo he estudiado y os confieso que no siempre entiendo, y precisamente es a través de libros superventas, como ha tenido de Hay vida después de la crisis y la economía no da la felicidad. Es tertuliano, donde colabora en los programas de La Sexta Noche, El Rojo Vivo, en debates radiofónicos en Onda Cero, en la SER, y destacas al final, José Carlos, por un estilo directo y claro, ¿no? Tiene una pasión por el debate y también por el diálogo, que es sobre la cual vamos a construir ahora, y al final la disposición a contrastar diferentes puntos de vista en mesas redondas, ¿no? Y además tienes una columna en la edición del País, colaboras habitualmente en medios internacionales, Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, CNBC, etcétera, ¿no? Eres profesor de la Universidad de Alcalá y además director de la Cátedra de Realidad Financiera del Observatorio de Realidad Financiera del Orfín en la Universidad de Alcalá. Sin dar más vuelta, una vez presentado a nuestros dos invitados, solo para refrescarles a todos los que están aquí el protocolo, vamos a hacer una pequeña presentación. Vamos a empezar con don Cristóbal Montoro, después vamos a pasar a don José Carlos Díez, que va a hacer otra pequeña presentación, y luego, aunque ya me han mandado muchísimas preguntas, lo que vamos a hacer es abrir un coloquio con el público, ¿no? Yo ya tengo muchas preguntas por adelantado que me habéis mandado, y para los que estáis conectados, nuestros amigos, si pulsáis vuestra pantalla, en un sitio abajo pone chatear, y ahí viene preguntas. Los panelistas no hace falta que lo hagáis, porque si no os vais a liar con mucho frente. Ya me ocupo yo de moderar a la gente que nos haga las preguntas, cogeremos vuestras preguntas, yo las cogeré y pasaré a hacer un pequeño coloquio con nuestros invitados. Sin más preámbulo, Cristóbal, por favor, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Confederación de Empresarios y estamos ansiosos por escuchar tu opinión y tu visión sobre las cosas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dejarme que exprese mi gratitud por poder participar en este encuentro o coloquio. Para mí, a estas alturas, después de la presentación que ha hecho Dani, pues yo soy un ex, en el sentido más completo del término, y además como corresponde casi con mi edad, y a partir de ello, pues mi disposición para transponer ideas, experiencias, conocimientos que puedan ser útiles para el país y para España en un momento, como decía el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, es un momento pues muy especial, muy complicado, muy complejo, como el que estamos viviendo. Y yo también soy andaluz, como bien sabéis, ¿no? Yo soy un andaluz de Jaén y un andaluz en ese sentido que se sigue siendo profundamente comprometido con los problemas y el desarrollo de la gente de mi tierra. Estamos viviendo una situación económica inédita en la historia de la economía española y de la economía mundial, porque es la primera vez que tenemos una crisis económica, una dimensión social enorme, que no tiene causa económica. Esta es una crisis económica sin causa económica
que la origine, sino que la causa es una causa de salud pública. Y por tanto, eso que es un fenómeno mundial. En el caso de España, pues también es la primera vez que ocurre. Las crisis económicas de España siempre han sido por su balanza de pagos. Todas ellas desde el siglo XIX prácticamente, y con las quiebras del Estado, como hemos llamado, pero en definitiva son las quiebras de España. Y la última de nuestra historia reciente es la crisis de balanza de pagos de 1959, que da lugar al plan de estabilización y a todo el programa de desarrollo económico que tiene lugar en nuestro país, y donde yo ya, pues para entendernos, en el año 59 no me entero de nada, pero soy un niño en Jaén, tengo 9 años, o sea que no es una España en ese momento que tenía pues del orden de $4.000 per cápita, ¿no? No sé exactamente cuál es la renta per cápita del año 59-60 en Jaén ni en Cádiz, pero si la media de España era $4.000 per cápita, pues imagínense lo que debería ser la renta per cápita en nuestras provincias andaluzas. Decía que a partir de ahí todas las crisis, los shocks petrolíferos de los 70, los de los comienzos de los 80, la crisis de comienzo del 90, siempre son crisis de balanza de pagos a los que responde sistemáticamente España con devaluaciones de su moneda, lo que significa empobrecimiento, significa alimentar la inflación, que es el más injusto de los impuestos, y a partir de ahí empobrecimiento del país y recuperación de competitividad a partir del empobrecimiento de nuestra sociedad. Eso no está ocurriendo ahora. Por primera vez estamos inmersos en una crisis económica a la que hemos llegado de súbito, porque nadie esperaba esto que nos está ocurriendo. Nadie, pero es nadie, ¿no? Es decir, Thinking Head me organizó una conferencia en febrero en Tenerife, en el sur de Tenerife, que francamente pues allí tuve ocasión, ¿no? de dar una visión evolutiva de España, y en el coloquio ya apareció lo que podían ser las consecuencias de una pandemia, pero no imaginábamos que esto iba a ser situado en Adeje, en Tenerife, de esta magnitud, de esta envergadura. Por eso decía que es la primera vez. Pero ¿cómo llegamos a esta crisis? ¿En qué casilla de salida estamos frente a esta crisis? Pues también decía que era la primera vez que España estaba viviendo un crecimiento económico con capacidad de financiación frente al resto del mundo durante casi 7 años, un 2% del Producto Interior Bruto, sin devaluación, lo cual es la primera vez que nos estaba ocurriendo un crecimiento económico así. Un crecimiento económico que está mostrando que nuestra capacidad de competir frente al resto del mundo alcanza máximos históricos. Estamos exportando el 35%, el equivalente al 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos una inversión internacional de la empresa española en el resto del mundo desconocida, o sea, del orden de más de un 55% del Producto Interior Bruto. Y esa internacionalización de la economía española además se está traduciendo en un crecimiento internamente creador de empleo. Todo el crecimiento económico se está yendo a creación de empleo desde el año 2014 acá, y sin inflación. Es decir, es la primera vez que tenemos un crecimiento económico sin desequilibrios básicos de nuestra economía, de nuestro país. Este arranque es justo el arranque de lo que es la propuesta que envía el gobierno de España a Bruselas. Ahora, en el día de hoy, arranca el documento de perspectivas económicas justo con la síntesis que acabo de hacer. Y es que es para ponerla en valor, digamos, a dónde estábamos antes de que entráramos en esta crisis derivada de salud pública. Y una crisis de salud pública como esta nos ha sido muy perjudicial, la más perjudicial
para una economía de nuestras características, precisamente también por dos razones de estructura económica, que significa de composición de nuestra economía, que tenemos en toda España y que tenemos especialmente también en una provincia tan diversa, tan plural como es Cádiz, pero que donde se dan muy concretamente. En primer lugar es la importancia de la PYME y de los autónomos, que pesan mucho en el tejido empresarial español, en términos de lo que significa su aportación, su capacidad de crear y de crear empleo, pero que llegado a una crisis de estas características, lo que ocurre es que significa, digamos, una debilidad o una vulnerabilidad, cuando menos. Y en segundo lugar, que también tenemos, en términos de estructura económica, pues una actividad económica fundamentalmente también, no únicamente ni mucho menos, pero también donde pesan muchos sectores como el de la hostelería, el turismo, los transportes, los viajes, algunas industrias, como es el caso de la industria aeronáutica, que también en el caso de la provincia de Cádiz tiene bastante importancia, y por tanto tenemos una crisis que ante esas características, el cierre de actividad que implica el afrontar la salud pública, pues somos especialmente vulnerables a ese cierre. Y a partir de ahí, obviamente, deviene el que seamos uno de los países donde más perjudicados, si no el más perjudicado, del orden desarrollado, en términos de pérdida de actividad económica, de caída del Producto Interior Bruto, de aumento de desempleo, y obviamente de ERTE, de la utilización de un mecanismo que es un mecanismo de desempleo temporal, para entendernos, que son los ERTEs, y que en definitiva pues nos llevan a cifras muy preocupantes en el conjunto de España, y también muy preocupantes en lo que significa para la realidad de Andalucía y para la realidad de Cádiz. Bien. Hay otra diferencia muy grande entre esta crisis que estamos viviendo y las crisis anteriores, y en concreto la crisis del 2008. La diferencia está en que en esta crisis hay mucho recurso monetario, como nunca lo ha habido. Hay una actuación de los bancos centrales, y en concreto en el caso de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, que no la ha habido para hacer frente a las crisis anteriores. Nos comparamos mucho con la crisis del 2008, cuyas consecuencias todavía las últimas, las sombras últimas, no habíamos sido capaces de superar. Pero la gran diferencia está en que desde el comienzo de esta crisis tenemos disposición de recursos monetarios. Estamos financiando el Banco Central Europeo, que empezó regular, porque empezó con unas declaraciones confusas por parte de su directora, pero inmediatamente corrigió, y ya en el mes de marzo pues acometió unos programas que ya venía realizando, pero que intensificó, de compra de deuda para los Estados miembros y para los Estados miembros del euro, como es el español. Y lo que está facilitando es que España, aunque vaya a registrar, como ya estamos registrando, el déficit público más alto de nuestra historia, no tengamos problemas de financiación. Este es un cambio que es un cambio de una dimensión que ya excede lo cuantitativo para irnos a lo cualitativo. Es decir, esto no había ocurrido nunca. Más de una cuarta parte de la deuda española está en el balance del Banco Central Europeo. Es decir, está monetizada. Y eso en un tiempo donde no tenemos inflación. Entonces, en un tiempo en el que además tenemos caída de IPC, como está ocurriendo en España en este año, en el año 2020. Y además el Banco Central Europeo está actuando a través de la banca, y a través de esa banca está generando mucho recurso monetario, mucho dinero, insisto, sin que tengamos un problema de inflación, sino al contrario, tenemos un problema de bajo crecimiento de los precios.
Y eso también está dando mucha facilidad para renovar créditos que, además, en el caso de España y de muchos otros países, son créditos avalados por el Estado, lo que se está haciendo, lo que se está dando. Y, por tanto, esa cantidad de recursos que ahora, en los años próximos, esperemos que a partir del año 2021, se verán reforzados también con recursos presupuestarios que vendrán de una gran novedad, como es el fondo llamado de resistencia o de recuperación, que por primera vez va a instrumentar el conjunto de la Unión Europea tomando deuda y facilitándoselo, en primer lugar, de manera cuantiosa, a los países que más estamos viviendo esta crisis. Y a partir de ahí, esos recursos, que sin duda van a ayudar muchísimo a la modernización de nuestra economía y a impulsar nuestra recuperación económica, pues también son recursos que se pueden y se deben ir completando con financiación propia de la Unión Europea, financiación BEI, financiación propia del presupuesto de la Unión Europea, fondos estructurales, que todos ellos van dirigidos, van orientados hacia una finalidad que es la modernización de nuestra economía, la digitalización, que como decía el vicepresidente de la Confederación, José Andrés, pues efectivamente muchos vamos a cambiar las formas de producción, las formas de trabajo, se van a quedar y en ese sentido necesitamos cada vez más digitalización, necesitamos avanzar también en materia ambiental, proteger. No es proteger ya el medio ambiente, sino necesitamos comprometernos con ese medio ambiente cada vez, digamos, menos contaminado y a partir de ahí también con los grandes objetivos como es favorecer la igualdad, que una crisis como esta lo que hace es profundizar las desigualdades, sobre todo a través de la destrucción de puestos de trabajo y a través de la pérdida de salarios que siempre afecta a las clases más vulnerables de nuestro país y en general en todo el mundo. Quiero decir, en definitiva, que nuestro punto de partida para afrontar esta crisis era el de más calidad que hemos tenido en nuestra economía. Que la crisis es muy difícil, nadie puede decir cuándo va a acabar, porque es una cuestión de salud pública y en ese sentido la vulnerabilidad que estábamos ofreciendo como estructura económica del país, pues es una vulnerabilidad que seguramente, yo estoy convencido de que volverá a jugarnos en positivo, no muy a largo plazo, sino a corto plazo. Esos mismos sectores que hoy nos han llevado, cuando se explica en esta crisis, pues son sectores que en definitiva van a volver a ser motores de la recuperación económica más pronto que tarde. Y también insistir en que lo que está siendo, lo que algunos llaman el apoyo europeo, pero a mí no me gusta verlo así, nosotros somos Europa. Hoy estamos hablando de Cádiz para Cádiz, de Cádiz no, en sentido, pero estamos integrados, nuestro espíritu en Cádiz, ¿no? Que es ese sur de Europa, que no acaba ahí, todavía sigue para abajo, ¿no? Esa Unión Europea y tenemos ahí más abajo a Ceuta, a Melilla, a Canarias, pero en definitiva podríamos llamarlo así un tanto simbólicamente, estamos en esa frontera europea, pero estamos en definitiva disponiendo de los recursos que son los propios, para eso somos Europa, para contar con esos recursos, no para estar disputando sobre la utilización de esos recursos, ni tampoco estar disputando por la condicionalidad en el uso de esos recursos, sino para valorar que todo el gran trayecto que ha hecho España durante su democracia, que ha sido un trayecto de integración en Europa, vale la pena cuando nos ha facilitado crecimiento, bienestar y desarrollo, vale la pena ahora que afrontamos esta situación. Obviamente en Cádiz pues falta muchísimo por hacer, falta también el desarrollo de esas infraestructuras, empezando por las comunicaciones, que hay que seguir mejorando para que una provincia que tiene el potencial que tiene Cádiz pues sea capaz de afrontar su futuro, y hace falta muchísimo también avanzar en ese espíritu emprendedor. De esta crisis tenemos que salir con participación público-privada, y en ese sentido
la capacidad de los emprendedores, de los empresarios, desde Cádiz, desde Andalucía y de toda España, tiene que jugar un papel fundamental, porque las otras condiciones, que son las bases del desarrollo económico, no pueden tener lugar, no pueden ejecutarse, no pueden llegar a plenitud si no contamos con el concurso de todos esos emprendedores que ciertamente hemos tenido la ocasión de ver cómo efectivamente en la salida de la anterior crisis, la del 2008, jugaron un papel absolutamente fundamental. Bueno, yo con estas ideas en las que he tratado de ser positivo, ¿no? En un momento, en fin, son unos días que, en fin, segunda ola de la pandemia, en fin, estamos todos un poco pesimistas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pero creo que un análisis económico riguroso nos debe hacer levantar la cara y mirar a un futuro del que podemos salir claramente reforzados. Así que, Daniel, pues pasamos al siguiente ponente, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Tomamos buena nota, me he quedado con un par de preguntas que haremos después. José Carlos, ¿tu visión es igual, positiva, optimista o crees que nos tenemos que atar los machos? Adelante, José Carlos. Bueno, muy pesimista no, pero prudentemente pesimista sí, ¿no? Yo creo que primero, yo creo que esto de la globalización no era solo mover contenedores, también movemos virus y esto es el primer virus global, está teniendo un impacto desconocido de la naturaleza por medir, no es un indicador perfecto, pero bueno, el PIB mundial, que es una agregación que hace el Fondo Monetario con todas las contabilidades nacionales de todos los países miembros, en el año 2008, que fue la peor crisis desde la Gran Depresión del 1929, el PIB mundial no cayó. Básicamente cayó unas décimas de producto en el 2009. En este año la estimación del fondo, que todavía no ha acabado y es posible que haya que revisarla, no es una medición, es una previsión, la caída va a ser superior al 4% del PIB. O sea, estamos hablando de una crisis desconocida, ¿no?, con un impacto brutal, ha afectado mucho a Asia, que fue donde comenzó, y luego tuvo un impacto durísimo en Europa y también en Estados Unidos y en América Latina. Por lo tanto, ¿no?, el impacto ha sido global y ha dejado en evidencia pues algunas cosas de las que hablábamos de la globalización y que ahora pues se empiezan a cuestionar. Bueno, lo primero es todo esto de producir en tiempo real y la deslocalización, ¿no?, y hacer vulnerables las cadenas de producción, pues cuando llegan situaciones de este tipo te las empiezas a cuestionar. Hay una tecnología que ya está disponible, lleva muchos años probándose, los precios y los costes de esa tecnología han bajado de manera exponencial y se llama la robotización y eso yo creo que va a cambiar significativamente el entorno industrial mundial y especialmente en los países más desarrollados, que son los que habían hecho ese proceso de deslocalización y lamentablemente pues el impacto más duro va a ser para países en desarrollo o países con renta más atrasada, pero también dentro de Europa, pues para los países que nos beneficiamos en los años 80 y en los años 90 de una deslocalización industrial muy fuerte, sobre todo de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos por salarios bajos. O sea, España tenía salarios mucho más bajos que los competidores franceses y Vigo decidió producir Citroën decidió producir en Vigo, ¿no? Yo creo que eso va a pegar un cambio significativo y para España, especialmente en el sector del automóvil, que además se ve por un cambio tecnológico del tema eléctrico y la movilidad eléctrica, donde Europa ha llegado tarde, se está reaccionando, pero va tarde con respecto a China, pues va a tener impacto. Otra parte es la parte financiera, que a mí me preocupa especialmente, a lo mejor por mi sesgo, yo he dedicado muchos años de mi vida a esa parte y yo creo que no se está hablando lo suficiente en esta crisis de eso. El mundo ya tuvo una crisis de deuda en el 2008, básicamente fue una crisis de deuda de países desarrollados. Desde 2008 aquí hemos visto un crecimiento de la deuda desproporcionada en países emergentes y especialmente en China y especialmente en empresas, en corporaciones chinas y especialmente en empresas y corporaciones chinas en procesos de reestructuración no viables y en pérdidas o subvencionadas por el gobierno, ¿no? Por lo tanto,
empieza a recordar a la crisis que tuvo España en el año 73 y, ¿no?, que nos llevó pues, prácticamente una década perdida a recuperarla. La verdad que se mezcló con la transición política, pero fue una crisis económica muy dura y muy compleja. Luego salimos reforzados, pero la crisis nos duró. En el caso europeo, y coincido con Cristóbal Montoro, yo creo que la reacción de Europa ha sido muy positiva. De hecho, ¿no?, yo tengo bastante contacto sobre todo con inversores internacionales, y hay un cambio de sesgo especialmente hacia el euro muy positivo, y el euro ha pasado de 1,10 a 1,17, 1,18 por ese cambio, y, ¿no?, la gente empieza a ver que hay vida inteligente en Europa. Yo creo que ha habido un liderazgo muy fuerte de Angela Merkel, tanto a nivel interno, ¿no?, luchando contra el Bundesbank y su Tribunal Constitucional y toda la parte esa muy nacionalista alemana, donde Merkel se ha impuesto y además le está yendo bien en las encuestas, o sea, ha tomado posición proeuropea y está subiendo en las encuestas con ese liderazgo y esa gestión de la pandemia. Y luego también ha asumido en cierta medida el liderazgo europeo, que llevábamos años sin liderazgo y, bueno, está complicado, pero está muy bien. La reacción del Banco Central Europeo, como ha dicho Cristóbal, es determinante. En este momento España está emitiendo, va a emitir este año unos 300.000 millones de euros de deuda pública. Eso es cerca del 30% del PIB. No sé, no comparto, Cristóbal, que digas que no tenemos desequilibrio. Si has dicho que nuestro principal problema ha sido la crisis de deuda, ¿no?, y estamos en el máximo ratio de emisión de deuda pública de toda la historia desde Isabel la Católica, pues hombre, algún problema de desequilibrio tendremos, digo yo, ¿no? Pero luego discutimos eso en ausencia del Banco Central Europeo y de una moneda estable como es el euro. Pues primero, no está claro si lo podríamos financiar y estaríamos en un proceso de reestructuración de deuda, que es lo que los españoles hacemos bien, de verdad, o sea, ¿no?, aparte del turismo y del flamenco y eso, somos el país de la historia que más reestructuraciones de deuda ha hecho, o sea, eso se nos da bien, y no lo hemos hecho porque estamos en el euro, porque el BCE nos compra unos 100.000 millones de euros y estamos financiando la deuda pública al 0%, algo que es una anormalidad histórica que no tiene ningún sentido. Es una perversión del sistema financiero. Tú, cuando compras un activo financiero, lo compras para protegerte de la inflación. En este momento, comprar activos financieros de deuda pública en Europa es perder dinero y capacidad de compra, ¿no? Por ejemplo, los judíos gaditanos del siglo XIII-XIV no lo entenderían. O sea, ¿no?, en aquel momento esa perversión de que tú, por ir a prestarle, a dejarle un depósito a alguien, le tengas que pagar, era difícil de explicar en la Edad Media, ¿no? O sea, se cambia todo el sentido de las finanzas modernas y lo cambia un banco central con una actuación desproporcionada, ¿no? Es verdad que ha evitado una crisis financiera y de deuda también desconocida, pero entramos en un terreno desconocido de la historia económica y de la teoría económica. O sea, estamos aplicando medidas que nunca se habían aplicado y no sabemos muy bien, ¿no? Es como si ahora empezáramos a implementar las vacunas sin haberlas probado antes, ¿no? Pues es un poco lo que están haciendo los bancos centrales en ese sentido, ¿no? Y bueno, de momento ha funcionado, pero vamos a ver cuánto aguanta y si eso es estable o no es estable. Si no es estable, veríamos una gravísima crisis financiera mundial, ¿no?, y especialmente en la zona euro, donde tienen la mayor exposición en este momento. Y luego, en clave puramente española, bueno, yo creo que la pandemia no nos pilló bien, ¿no? Nuestra situación, yo no comparto esa visión tan positiva. Yo creo que España es un país de éxito, ¿no?, especialmente desde el 59, cuando comentaba Cristóbal el programa del plan de estabilización, fue un rescate del Fondo Monetario. Franco no quería hacer las reformas y el plan de estabilización y bajar la inflación y contener el déficit público, pero se quedó sin reservas de divisas, un poco como está Argentina ahora, y tuvo que hacer el plan, no le quedaba otro remedio, y el país funcionó. Tuvimos un crecimiento desproporcionado, es un país muy agradecido, con una tasa de crecimiento muy alta, pero es un país con una tasa de crecimiento alta, pero no del crecimiento de la productividad, especialmente desde nuestra entrada en el euro, donde el crecimiento de la productividad ha sido muy mediocre.
en el momento de una revolución tecnológica y del mayor crecimiento de productividad de la historia de nuestros competidores asiáticos, porque siempre nos comparamos con Alemania y con Francia, pero Alemania y Francia son dos economías enfermas, son dos economías demográficamente, ¿no?, con un bono negativo, ¿no?, con crecimientos potenciales del 1%, y han entrado en una especie de declive de crecimiento económico. Ahora mismo 2/3 del crecimiento mundial está en Asia y es un crecimiento liderado por productividad y es un crecimiento de productividad liderado por la inversión tecnológica. China es el líder tecnológico mundial en digitalización, en inteligencia artificial, en sostenibilidad, en renovables, en fotovoltaica, en coche eléctrico. Bueno, está entrando en el sector aeroespacial, ¿no? Está entrando en el sector de salud. Ellos tienen otros problemas, pero evidentemente que tienen una vocación de inversión en tecnología muy grande y lo están haciendo bien en ese sentido. Estados Unidos ha entrado un poquito en declive, Europa está peor. Nosotros desde el año 2010 la inversión pública en I+D ha caído un 70%. Estamos en mínimos históricos de inversión pública en I+D, también en inversión en infraestructuras. De hecho, hay un deterioro muy fuerte de la red de infraestructura, no solo de las viarias, pero por ejemplo, la inversión en agua, ¿no?, que ahora es algo que intenta reparar los fondos europeos y el fondo de reconstrucción, pues ha caído un 90% desde el año 2010. Entonces, claro, como no se ve, para la política no es importante, pero cualquier día os quedáis sin agua en Cádiz, vamos, ¿no? O sea, tú no renuevas las redes y un día vas a abrir el grifo y no sale el agua, ¿no? Entonces, eso es un deterioro del stock de capital que se ha ido cayendo y, evidentemente, pues eso tiene un impacto sobre la productividad y sobre la riqueza de las naciones, según Adam Smith, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa parte nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Nosotros éramos un país de éxito y muy prestigioso y seguramente solo comparable con Corea del Sur hasta el año 98-2000, y desde entonces pues la burbuja nos confundió, ¿no? El pinchazo de la burbuja y la crisis y luego el rescate de 2012 ya nos metió en una deriva muy complicada y yo creo que eso ha provocado una crisis institucional de la que ahora va a tener... O sea, la causa de la crisis institucional fue la economía y ahora la limitación de la crisis institucional va a limitar mucho la recuperación económica, como estamos viendo en el Parlamento, ¿no? Somos un país que tenía un modelo de Estado, ¿no?, con equilibrios múltiples, pero que funcionó. Yo creo que la reforma constitucional funcionó durante 40 años, pero el 2008 y la burbuja han hecho que todas las costuras salten y estamos en ese proceso de redefinición del modelo de Estado. Nadie sabe hacia dónde va a ir, ni tiene buena pinta de momento, pero evidentemente que lo que se hizo en el 78 no funciona y especialmente yo creo que no funciona y está quedando en evidencia el sistema autonómico. En el año 2000 se hace una cesión de competencias a las comunidades autónomas, se le pasa las competencias de sanidad y se olvida crear instituciones que permitan gestionar desde un Estado cuasi federal, como es la Constitución española, una crisis de este tipo. Y ahora, bueno, pues como dijo Warren Buffett, cuando baja el nivel de las aguas se ve quién va desnudo y España está en pelota, no que vaya desnuda, ¿no? O sea, es una deficiencia institucional permanente, ¿no? Si a eso le sumas, ¿no?, un problema de fragmentación política muy complicado de gestionar, ¿no?, porque el Parlamento está muy complicado de gestionar, y le sumas, ¿no?, que hemos hecho una renovación de esos líderes y de esa generación política del 78 que fue exitosa y que fue muy valorable viendo lo que hay ahora, ¿no? Pues hemos ido a una especie de febocracia donde no hay capacidad en Madrid de gestionar esto, ¿no?, ni de llegar a ningún tipo de acuerdo ni de consenso y eso es lo que empieza a preocuparme, ¿no?, toda la deriva que estamos viendo en medios internacionales, especialmente en el último mes, y luego el último artículo de los suizos, de si somos un país fallido, ¿no? Yo creo que no, hay instituciones en España que funcionan bien, hay comunidades autónomas que se están gestionando bien la pandemia, ¿no? Yo he estado en Lanzarote hace 2 semanas y hay 0 infectados nuevos, o sea, tienen controlado el virus, pero lo que sale no es Lanzarote, es Madrid y es todo el lío con el Parlamento y la falta de gestión. Y luego, y ya por acabar, yo, ¿no?, y siento aquí discrepar con Cristóbal, yo estoy muy preocupado con la crisis fiscal de España, ¿no? En el año 2007 España tenía un superávit fiscal del 2% y una deuda pública del 35%, el pinchazo de la burbuja fue brutal.
la deuda pública, ¿no? Acabó antes de la pandemia en el 100%, eso es el nivel de deuda pública más alto desde 1909. El déficit público estructural, ¿no? Que es una medición un poco compleja, pero que nosotros los economistas lo usamos para eliminar el componente cíclico y para poder hacer los déficits comparables año a año. En España estaba en el 3% en el año 2019. Eso es el máximo del Pacto de Estabilidad. O sea, estabas en el límite del precipicio, ¿no? de los reglamentos europeos. Habías incumplido sistemáticamente el mecanismo preventivo europeo desde el año 2014 porque te pedía reducir el déficit estructural y lo aumentamos sistemáticamente desde el 2014 hasta el 2019, todos los años prácticamente, especialmente uno que le gustaba poner mucho a Cristóbal en las presentaciones, que era el déficit estructural primario, quitando el pago de intereses, ¿no? Pues ese ha crecido exponencialmente porque el pago de intereses ha caído muy fuerte por la intervención del Banco Central. Y me voy a ceñir al escenario del Fondo Monetario. Vamos a ver el que saca la Comisión Europea, que es más importante, porque sobre ese escenario que saque la Comisión luego van a aplicar el mecanismo preventivo. O sea, que no es un escenario teórico que haga, ¿no? Nosotros en la cátedra que dirijo con Daniel y con Ziki Het hicimos un escenario parecido, Daniel, en abril, ¿no? De lo que ha sacado el fondo. Pues bueno, pero claro, nosotros hacemos un análisis estético, ¿no? Lo que hace la Comisión luego es ley. Entonces, en el escenario del fondo, y yo creo que nos ha comentado, ¿no? La deuda pública sube al 120%, a mí me parece bastante optimista, creo que va a subir más. Hay un crecimiento demasiado optimista el año que viene. Yo creo que cuando el fondo empieza a hacer estos escenarios que tiene que hacer para 200 países, tiene unos protocolos muy estrictos y estas previsiones se mandaron hace más de un mes, ¿no? Hace más de un mes la pandemia en España no estaba fuera de control, ¿no? La economía crecía lentamente, pero parecía que había una recuperación lenta de la actividad y del empleo. Los últimos datos anticipan una caída de actividad en el cuarto trimestre. Si entras en el próximo año sin actividad y los fondos europeos, que parecen bienvenidos Mr. Marshall, no llegan como muy pronto hasta el tercer trimestre del año que viene, en ejecución de gasto, no en aprobación en Bruselas, sino en ejecución efectiva de actividad y de empleo, eso es imposible sacar un 7% de PIB el año que viene, imposible, no te sale por ningún lado, ¿no? Entonces, evidentemente que en ese escenario optimista, o sea, con un escenario de crecimiento optimista, ¿no? El fondo no está pesimista para los próximos 4 años, la deuda pública desde el 2020 hasta el 2025 en el escenario del fondo baja 1 punto de PIB. 1 punto. El déficit estructural en el 2025, según las estimaciones del fondo, es el 5% del PIB. España no puede soportar una deuda pública del 120 y un déficit estructural del 5% del PIB. Pero es que todavía más preocupante, el crecimiento potencial que estima el fondo para la economía española es del 1,5%. Es imposible pagar una deuda pública así, imposible, ¿no? Y tienes que cerrar el agujero y tienes que entrar en una dinámica de sostenibilidad, ¿no? Y eso lo tienes que hacer, ¿no? Evitando hacerlo ahora que estás en medio de la recesión. O sea, tú ahora no deberías hacer el ajuste, deberías presentar una senda para los próximos 5 años creíble, donde le digas al mundo que España es un país serio y que va a devolver la deuda, porque es lo que hemos hecho en los últimos 40 años y nos ha ido bien, ¿no? Entonces, yo, por resumir, ¿no? Yo creo que hay que centrar mucho en la parte de productividad, de tecnología, de innovación, de capital humano y de I+D, y luego hay que tomarse en serio la crisis fiscal y el déficit público estructural, porque si no, pues me temo que en los próximos años tendremos sustos muy graves, ¿no? Gracias, José Carlos, por los comentarios. Cristóbal, yo no sé si has perdido la cámara. Te iba a dar la posibilidad de, si querías, un poco apelar a algún comentario que ha hecho José Carlos, si estás ahí, si no, estás... ahí te veo. Sí, estoy porque estoy conectado también por teléfono, por si acaso, ¿no? En sentido de eso. Y entonces, y he seguido toda la intervención, efectivamente, y creo que está bien, es correcta toda ella, ¿no? Y en el sentido de la advertencia que supone en una situación tan difícil, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Lo que yo he tratado es de poner énfasis en los elementos, digamos, de carácter positivo,
¿no? O sea, en el sentido de que esta es una crisis diferente, he dicho desde el principio, ¿no? Y en eso coincidimos todos, ¿no? O sea, por las circunstancias, no viene de una crisis económica. La comparación que ha hecho José Carlos con el 59, pues es exactamente esa, ¿no? Al régimen franquista y en concreto a Franco, como cuenta el ministro de Hacienda entonces, en sus memorias lo convence el que no puede seguir pagando importación. O sea, eso es lo que convence para que en España se aplique un plan de estabilización. Siempre es así, es la realidad económica. Y es el final de la autarquía y el comienzo de la apertura económica y cultural de España, ¿no? Y social de España, que es realmente muy importante en términos de cómo hemos ido generando, cambiando nuestros criterios, nuestros principios, nuestros valores, toda esa generación de españoles. Y ahora estamos en otra circunstancia, pero insisto en que él marca la prioridad de la deuda pública. Y ahora lo que está ocurriendo, hace un par de días, el comisario europeo de Cuestiones Económicas ya ha dicho que hay que revisar en el Tratado de la Unión Europea, en la gobernanza europea, los límites de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, que eran los límites marcados desde Maastricht para la fundación del euro. Y ha dicho que estos límites hay que actualizarlos. Y en ese sentido, pues, siendo una cuestión sin duda alguna muy preocupante, pero insisto en que yo creo que lo coincidimos, estamos en unos nuevos paradigmas de la economía. Es que esto no nos había ocurrido nunca. Una monetización, una generación de recursos monetarios sin inflación, esto que es el resultado de la revolución tecnológica y de la globalización en conjunto, pues ese resultado es realmente un resultado único y veremos. Pero esto es lo bonito de la economía, lo que hace la economía sentir, le hace que tenga corazón, alma y espíritu, ¿no? Porque la economía es muy viva, está cambiando y en ese sentido, pues yo creo que después de todo lo que hemos atravesado en nuestro país, pues tenemos una auténtica oportunidad. Y luego hay una gran diferencia, porque yo creo que él ha referido los avances de otras zonas del mundo, que son extraordinarios, sin duda alguna, ¿no? En el mundo en el que estamos, pues ese es el fruto de la globalización. Pero hay una gran diferencia. Europa es un Estado de derecho. Europa es un centro de libertades, de respeto y de tolerancia. Europa, cuando la vemos algunas veces relativamente retrasada, su influencia sobre los derechos humanos, sobre el respeto al medio ambiente, sobre lo que es, en definitiva, los parámetros básicos de igualdad social, son inconfundibles como marchamo europeo. Y en ese sentido, Europa puede y debe activar, y ya lo está haciendo, porque Europa, la historia de la Unión Europea es que se traslada toda esa regulación al resto del mundo inexorablemente. Y en ese sentido, ahora estamos pasando malos momentos, pero las instituciones europeas están reaccionando bien. Para eso somos Europa, para eso entramos en el 86 en la Comunidad Económica Europea, para eso fundamos en el 1998 el euro y en definitiva para eso tenemos esa pertenencia común a instituciones que cada vez están mostrando más eficacia a la hora de hacer frente a estos problemas. Y como somos esa Europa, yo añadiría en esta intervención que ahora, que es una cuestión pendiente que no hemos sabido resolver tampoco en Europa, son las diferencias regionales, como pasa en Andalucía y como pasa en Cádiz. Y esta remesa nueva de inyección europea debería primar a los territorios europeos, como le pasa a Cádiz, como le pasa a otras provincias españolas, donde hay más paro. Y donde la renta per cápita está más lejos de la media de España y de la media europea. Debe ser otro parámetro que junto a los demás parámetros que se están utilizando, ¿no? En términos de toda esta innovación tecnológica, medioambiental, igualdad, etcétera, pero también deberíamos insistir en que nos queda por recorrer conjuntamente una recuperación económica que debe ser diferente
y debe ser más rápida y más positiva, auspiciada desde las instituciones públicas para territorios como de paso la provincia de Cádiz, que tiene un potencial y que tiene que utilizar mejor esos recursos y esas capacidades que tiene. Yo, aprovechando que estamos hablando de Cádiz, voy a intentar aterrizarlo para Cádiz, o sea, con dos preguntas que tenía yo aquí anotadas del público, que precisamente los fondos de recuperación y la aplicación en España, hablaba José Carlos también de cuándo es previsible de que esa liquidez real llegue. Una primera pregunta es, oye, ¿cómo puede una coyuntura política en España puntual, como puede ser, por ejemplo, el tema de la reforma de la justicia que están hablando ahora, que pueda generar alarmas en Bruselas, como ya han sonado algunos temas? Y sobre todo la segunda parte, quería preguntaros también es, ¿qué pueden hacer las empresas gaditanas, a las que nos dirigimos ahora, para plantear sus proyectos y eso, y acceder a esos fondos, ¿no? Ahí creo que eran 4 o 5 ejes los que verticales, perdón, 4 verticales con los que trabajaban. Pero bueno, eso uno. ¿Cómo puede la coyuntura actual, como es el caso de la justicia, afectar a ese tema de fondos y, como nos han dicho, la condicionalidad, ¿no? Que hablaban, creo que era Polonia, que lo estaba usando como moneda de cambio, etcétera. Y por otro lado, qué podrían hacer las empresas, o sea, cuándo esperamos y qué podrían hacer las empresas a nivel regional para poder empujar eso. Contesto yo, si quieres. Muy bien. En 1975, cuando muere el dictador, en Andalucía había 50 kilómetros de autovía, que era la que sigue habiendo de peaje entre Cádiz y Sevilla, que creo que han quitado ella, ¿no? Uno de cada 4 andaluces era analfabeto y uno de cada 2 estaba sin escolarizar, ¿no? Por lo tanto, bueno, el avance que ha pegado Andalucía es desproporcionado, o sea, en términos de desarrollo humano. Si lo mides en términos de empleo y si lo comparas, por ejemplo, con el área del sur del Mediterráneo, ¿no? Con el sur de Italia, con Grecia, incluso con Portugal, el crecimiento del empleo en Andalucía también es desproporcionado, ¿no? Por lo tanto, yo esa visión negativa de lo andaluz y todo eso, evidentemente que tienes un retraso y la renta por habitante sigue siendo más bajo, que el stock de capital humano sigue siendo más bajo, que el stock de capital físico y tecnológico sigue siendo más bajo y que hay que hacer un esfuerzo mayor en Andalucía para converger que en otras comunidades autónomas españolas. Pero el potencial está. El potencial también está porque el mundo ha cambiado hacia el sur y hacia el este. Algeciras es uno de los puntos de conexión de la gran autopista del mar. El 80% del comercio mundial va por el mar y la gran autopista del mar va desde el canal de Suez hasta Algeciras y hasta Panamá, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que plantearse en Cádiz es si vamos a seguir viendo los barcos pasar, ¿no? Como decía el cantante y el coplero, ¿no? O si nos vamos a plantear que alguno de esos barcos, cuando para en el puerto de Algeciras, aporte algo de valor, ¿no? En ese proceso. El puerto de Algeciras es un puerto franco, no tiene impuestos, por lo tanto ya no se les puede bajar, ¿no? O sea que en ese entorno privilegiado de conectividad y de bajos impuestos, ¿cómo tú consigues hacer un plan industrial basado sobre eso? Tienes otra ventaja que es histórica, que nunca se había producido, que por primera vez desde la revolución industrial España tiene una fuente primaria de energía, que es el sol, más barata y más abundante que sus competidores europeos. Entonces, si tú quieres hacer una política industrial y tener energía barata, la pones en Algeciras, no la pones en Rotterdam, que no hay sol, ¿no? Por lo tanto, toda esa ventaja, ¿no? La tienes a tu favor. ¿Qué te hace falta? Pues aprovecharlo. ¿Y qué hace falta en Cádiz? Pues que vuestra confederación de empresarios, en vez de los socios que tiene ahora, tenga el triple o 4 veces más. Y además que en vez de esos empresarios que están, crezcan mucho más y además que crezcan con contenido innovador y tecnológico y generando empleos de altos salarios, ¿no? Ese es lo que falta en Cádiz, vamos, que no es fácil, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. Yo creo que el Fondo Europeo de Reconstrucción es una grandísima oportunidad, igual que fueron los fondos estructurales y de cohesión en los años 80 y en los años 90. Andalucía tiene autovías por todos los lados, ¿no? El otro día estuve en Baena y me dijeron que no había una en Baena. Bueno, vale, ¿no? Pero al lado de Baena hay una, ¿no? Y estás con una red viaria muy potente, la red aeroportuaria, bueno, tenéis el aeropuerto de Málaga que es desproporcionado, pero ¿no? El de Sevilla empezaba a despuntar, el de Granada empezaba a despuntar, ahora ¿no? Con el frenazo del turismo, pero yo creo que eso
coincido con Cristóbal Montoro, el turismo volverá, va a tardar, pero ¿no? Cuando pase la pandemia, pues la gente va a seguir queriendo hacer turismo y España es un lugar maravilloso para venir de turismo. Yo creo que eso no es como la burbuja inmobiliaria, que hicimos 700.000 casas y sobraban 500.000, ¿no? Al año. Esto es una crisis por una pandemia sanitaria y que cuando se normalice el virus, pues volverán. Tardarán en perder el miedo, pero volverán. Yo creo que lo que hay que aprovechar los fondos, tenéis una buena red de ferrocarriles con la alta velocidad, tenéis una... Falta conectar Algeciras, que es una pena, ¿no? La conexión de Algeciras con catenaria y con un ancho de vía potente y una catenaria moderna, hasta conectarla con Francia costaría 500 millones de euros. 500, en unos presupuestos de casi medio billón. ¿Vale? Entonces, hay algunas cosas que son prioritarias, pero nunca se hacen. Yo no sé por qué nunca se resuelve el tema de Bobadilla, ¿no? O sea, van pasando los años y no tienes esa conectividad. Y eso tendría un impacto sobre la industria andaluza y sobre la productividad del conjunto de España muy fuerte. Y luego, donde hay que cambiarse el chip en los nuevos fondos es que, y yo creo que con buen criterio, Europa ha asumido que está tarde en la revolución tecnológica. Yo creo que Estados Unidos... Esperemos, no sé, a ver, Joe Biden parece que lo tiene más claro, pero Donald Trump yo creo que nos ha enterado en estos 4 años. Estados Unidos ya no es el líder tecnológico mundial, ya no lo es. Europa tampoco, ¿vale? Entonces, Europa, con humildad, lo ha asumido y ha hecho un plan de recuperación y de inversión pública, pero un plan tecnológico e industrial. No se trata solo de desarrollar tecnología, se trata de aplicarla en inversión y de generar empleo. Yo creo que es un poco lo que está detrás del Green Deal y un poco del Next Generation europeo. Y ahí los nuevos sectores son un poco los que identificó China en su plan Made in China en 2015, que identificó 10 sectores y de los 10 ya es líder tecnológico en 7, en 5 años. Y el plan era a 10. Entonces, Europa va un poco por ese camino y yo creo que es la gran oportunidad. Prioridad, la digitalización, ¿no? Pero la digitalización, ahora, ¿no? Vamos, porque tenemos una gran compañía, ¿no? Que viene de un monopolio público y que tiene una gran influencia y va a poner 5G. Bueno, ya tenemos la mayor red de fibra óptica del mundo, ¿no? Y la usamos para ver series de Netflix. Eso no genera productividad, ¿vale? Genera felicidad y genera ocio, ¿no? O sea, la productividad es que la tecnología la apliques al aparato productivo y a los empleos y seas capaz de desarrollar proyectos empresariales rentables en entornos competitivos globales y hacia el exterior. Y en ese sentido es donde hay que poner todo el foco de la digitalización. Big Data, inteligencia artificial, ¿no? Los chatbots. Ayer intenté conseguir una cita para la Dirección General de Tráfico, porque no me dan el servicio que quiero por teléfono, y me dijo la página web que tienen la agenda bloqueada y que lo pruebe más adelante, que no tienen hueco. Y no puede poner un chatbot. Un chatbot para tráfico puede costar 100.000 o 200.000 euros, ¿eh? No estamos hablando de 170.000 millones. ¿Eh? Y esa tecnología ya está. Y puede ser gaditana, porque se lo pueden pedir a los de la Universidad de Cádiz y que desarrollen algo que luego sirva para las empresas de Cádiz que haga el mismo servicio en otros sectores, ¿no? Y luego toda la parte de economía circular y de sostenibilidad, no solo la parte fotovoltaica, que también yo creo que hay que llenar todos los tejados de Cádiz de placas y ir a una solución, ¿no? Donde la electricidad es muy baja. Eso, si empieza el sector público, que ya tiene la posibilidad, ¿no? Si le liberan las reglas de gasto, bueno, a ver cómo se aclara eso, tendría un impacto sobre el empleo de la construcción a corto plazo. Son instaladores principalmente eléctricos y gente muy vinculada al sector de la construcción, y luego te queda un ahorro de gasto en electricidad de los próximos 20 años para el sector público. O sea que tú haces un plan de inversión y reduces el gasto estructural, ¿no? Si vas a hacer un plan de observatorio para las aves cerca de Doñana, que ya hay 2 o 3, ¿no? Y luego el plan después de la inversión tienes que poner a 1 o a 2 o a 3 personas para vigilar el centro, eso aumenta el gasto estructural, ¿vale? Y si ya tienes un déficit estructural, pues no tengo nada contra las aves de Doñana, yo creo que son maravillosas, pero yo pondría placas antes que el centro de observación, ¿no? Eso es la economía circular. El agua, que lo estamos desaprovechando. España es líder tecnológico mundial en agua. Vamos a ser un país que ya está sometido a estrés hídrico, donde España, desde una foto de satélite, la mayor parte del territorio pegado al Levante es desértica, ¿no? Almería es un desierto, Murcia es un desierto, las danas no son danas, son huracanes. Lo que estamos viendo es un cambio climático que está desertificando el terreno y que hace que los componentes cíclicos y climatológicos sean más bruscos y más violentos, igual que en el Caribe, ¿no? Por lo tanto,
toda esa parte del agua, vinculada al Big Data y la inteligencia artificial, se puede revolucionar, la parte de residuos, la parte de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, el sector agrícola, bueno, que me enrollo, pero ahí es donde yo me concentraría y vería las grandes oportunidades para las empresas de Cádiz. No, y ahí además encima Cádiz también es un referente también en todo el tema de tecnología, industria aeroespacial, como decías, el tema de agricultura, es decir, el tema de transporte, ¿no? Las 4 regiones que tenemos en Cádiz, que al final Cádiz es 4 y 1 a la vez, ¿no? Que no es Cádiz ciudad, o sea, tenemos Jerez la Campiña, tenemos el campo de Gibraltar, etc. Entonces yo quería añadir a estas 3 preguntas que hacía antes Cristóbal, también algunas que señalan por parte del público. Al final, José Carlos ha señalado los temas, yo recordarte la pregunta, es uno, Cristóbal, ¿crees que la coyuntura actual política en España puede ser una amenaza a los fondos? 2, consejos para los empresarios de Cádiz, en el sentido más práctico y operativo de cómo captar esa oportunidad de los fondos reestructurales, de reestructuración. Y 3, que añado aquí una pregunta del público, un tipo de gestión, ¿no? Decían, oye, es decir, necesitamos una estructura de gestión independiente, tipo AIREF, antes que una estructura centralizada en presidencia del gobierno para evitar ese posible reparto clientelar de fondos, etcétera. Cristóbal. Bueno, en primer lugar, lo que decías antes, planteabas eso, que ahora le dicen las circunstancias políticas, pero bueno, estamos en una crisis institucional en España y eso es negativo siempre, porque lo que estamos es, en definitiva, pues cuestionándonos, pero esto es cuestionándonos el ser de los... Es que los españoles somos también tremendamente críticos con nosotros mismos, ¿no? Estamos todo el día desconfiando de unos de otros, desconfiando de nuestras instituciones, desconfiando de cómo funciona, y luego somos un país que todos tenemos que reconocer, y José Carlos era el primero que lo hacía, somos un país de éxito mundial. O sea, no es que seamos un país hemos sido un país donde desde la Constitución del 78, donde yo ya tenía 28 años, o sea, tenía una hija, trabajaba en un banco, en el servicio de estudios, trabajaba de profesor en la Autónoma de Madrid, o sea, quiero decir, no estamos hablando de un pibe y tal, diciendo, cuando yo me acerco con toda ilusión a votar esa Constitución, y esa Constitución pues nos ha llevado a inventarnos un Estado, que llamamos el Estado de las Autonomías, que no es un Estado federal, y es un Estado diferente, propio, en poco más de 40 años. Hemos sido capaces de inventar una estructura de Estado, que es imperfecta, claro, solo faltaba, ¿no? Pero es que nadie ha hecho una transición política como hace España desde una dictadura a una democracia, nadie se inventa una estructura de Estado de esa manera, porque decíamos, ahora estamos en una crisis de salud pública de la que estamos responsabilizando a la gestión de las comunidades autónomas. Pero si eso no arranca de los años 2000. Andalucía salió a la calle para reclamar la descentralización autonómica por el artículo 151 de la Constitución, y eso significa que Andalucía tuvo competencias en sanidad mucho antes del año 2002. O sea, quiero decir, aunque es verdad que cuando yo estaba por ahí corriendo por todos los pueblos y tal, en términos políticos, ¿no?, tratando de convencer a la gente de que nos votara o me votara, pues algunos de ellos me decían que aquí lo que hacía falta era un hospital, que cuando llegáramos al gobierno, y teníamos que decirle que eso dependía de la Junta de Andalucía. Hoy no hay que explicar eso. Hoy todo el mundo identifica claramente esas competencias y en ese sentido, pero quiero decir que hemos inventado un Estado que ha ido desarrollándose por fases diferentes, y es un Estado que ha funcionado. Y ahora estamos en una crisis institucional que viene de una fragmentación política, no viene de otro tipo de causas. No es verdad que estemos en una radicalización ideológica en España, viene de una fragmentación política que se está malentendiendo, en mi opinión, llevándola a una confrontación política excesiva, con lo que eso genera de desconfianza dentro y fuera de España, dando una imagen que no se corresponde con lo que ha sido la España de la Constitución, y planteándonos, pues eso, cuestiones como esta, la de la justicia o la jefatura del Estado. Pero vamos a ver, pongamos orden en el sentido, ¿qué es lo más importante en este momento? Hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
de salud pública. Y a partir de ahí, esas consecuencias son de carácter económico y de carácter social. Y no retrocedamos, no admitamos el retroceso que se deriva sin articular políticas y políticas económicas, sociales, de políticas públicas efectivas. Eso es la crisis institucional que estamos viviendo, pero insisto, esta crisis viene de la fragmentación política, que fue muy celebrada. Muchos aplaudieron en España, que no voy a decir tal, esto, vamos, no hace falta tener un recuerdo y tal, diciendo, mira, qué bien, y tal, que ya era hora de que llegaran otros nuevos y tal. Bueno, bien, pero eso está llevando a un tipo de confrontación que es negativo hasta la hora de hacer frente a problemas y a problemas como se nos plantean realmente importantes. En esta crisis estamos aprendiendo mucho y no todos son perdedores. El sector agroalimentario de España y de Andalucía ha dado de comer no a España, a Europa entera. O sea, eso es lo que ha hecho ese sur de Andalucía, además, ese centro de Andalucía. Tenemos un sector agroalimentario de primer orden, de primera magnitud. Y esto, hace 20 años, cuando defendíamos que la política agrícola común, pues nos parecía que la política agrícola común se iba a quedar en una defensa de rentas, ¿no? Es bueno que haya una política pues así para distribuir la renta y la gente no salga de las actividades agrícolas del campo. Y hoy tenemos al sector agroalimentario en las primeras posiciones de exportación de España porque somos capaces de facilitar esos alimentos en sus diferentes diversidad, componentes, y que son apreciados en el resto de Europa y en el resto del mundo. Por eso decía que este ejemplo, el sector agroalimentario, que es el propio y que hace 20 años si alguien nos decía esto, si hace 20 años alguien nos decía que íbamos a convertirnos en el segundo productor de automóvil después de Alemania, teniendo en cuenta que Alemania, cada automóvil que se produce, que se ensambla en Alemania, una cuarta parte de los componentes están fabricados en España. Y todo eso lo que viene a decirnos es que claro que somos un país que ha progresado mucho, que ha avanzado mucho, que nos queda mucho por progresar y por avanzar sin duda alguna, pero como decía José Carlos respecto también de los otros valores de lo que hemos vivido en nuestro país, somos un país que ha sido capaz de desarrollarse en una generación lo que otros países han tardado siglos en llegar a ello. Y por tanto, los españoles, siendo así, ¿no? Como debemos ser críticos, pero no ver pues, siempre el lado negativo de la situación que estamos viviendo, que es una situación muy complicada y que además, por ejemplo, en términos políticos, se arreglan las urnas. O sea, es que no es que haya que hacer unos análisis y tal. Oiga, que voten cada uno según su conciencia, pero arregle el desaguisado que estamos viendo efectivamente en términos de enfrentamientos políticos que no se corresponden con lo que es el sentir y las prioridades de los ciudadanos, ni de los trabajadores, ni de los pensionistas, ni de los empresarios. Y después la preocupación latente, por eso decía, esta es la forma de hacer política, diciendo, vamos a recibir unos fondos muy importantes, extraordinarios, 140.000 millones de euros, que de una manera vamos a decidir en Moncloa. Es que es imposible decidir eso en Moncloa. Vamos a ver, los que hemos sido responsables, ¿no?, de los grandes aparatos administrativos de España, oiga, es que le aseguro que es que eso es metafísicamente imposible. Usted puede decidir ahí grandes líneas, pero ¿qué clase de aparato burocrático necesitarías para analizar esos proyectos? O sea, que eso, por eso decía, pero es que esto es hacer política, como estamos oyéndolo todo el día, ¿no? Lo va a hacer el gabinete del presidente, pero eso es imposible hacer eso. Eso hay que hacerlo en los diferentes niveles de administración. Y eso hay que hacerlo desde la propuesta de las empresas, y de ahí el papel de las empresas. Las empresas tienen que estar ahora mismo en posición de ofrecerse como canales de inversión para esos proyectos.
y están en su pleno derecho de exigir facilidades para convertirse en motores de esa transformación que necesita Cádiz, pero necesita el conjunto de España en términos de modernización, de aprovechar todas esas oportunidades, efectivamente, en términos medioambientales, agua, energía limpias, lo que significa la digitalización, teniendo en cuenta también la administración de nuestro país, que es de las más avanzadas del mundo. Pues le voy a poner el otro ejemplo a José Carlos. Decía, él ha tenido una mala experiencia reciente, ¿no? Ha contado con la Dirección General de Tráfico. Bueno, la agencia tributaria conoce online la facturación del IVA del 84% del total de IVA de España. No, eso no existe en ninguna administración tributaria del mundo. Y no lo hace con el resto, cuando tecnológicamente lo podría hacer con el resto de contribuyentes, que son fundamentalmente, lo hace con 64.000 contribuyentes, que son lo que llamas los grandes contribuyentes, pero que viene a ser la facturación del 84% del IVA, del total de IVA. Entonces tenemos también una administración muy capaz, muy avanzada tecnológicamente, y en ese sentido lo que tenemos también, y yo entiendo que desde las organizaciones empresariales que son sociedad civil, es insistir en que les quiten trabas, que faciliten, que sean ellos, los empresarios, los emprendedores, los que sean el canal de asignación de esos recursos, con todas las garantías, obviamente, porque son recursos públicos, pero devolviendo a la sociedad en forma de crecimiento, en forma de empleo y empleos de calidad, con una buena retribución. Esa es la principal tarea que tenemos en un momento difícil, pero también cargado de oportunidad como el que estamos viviendo. Voy a intentar ahora, porque tengo un montón de preguntas que me van llegando por distintos sitios, los voy a intentar concretar y les voy a pedir concreción a los dos. José Andrés, vicepresidente de la Confederación de Empresarios, quería hacer una preguntita, o sea que le voy a colar por medio. Adelante, José Andrés. Bueno, pero por alusiones al exministro de Hacienda, se le ha puesto una cara de sonrisa con el buen sistema de recaudación que tiene España. No, que nos encantaría que también fuera... No recaudación, me refería operativa, José Andrés. Que, bueno, chascarrillo aparte, que con esta pandemia, y bajando al terreno gaditano, ¿vale? Se ha producido ya una primera ley que va a transformar el mercado del trabajo en España, que es la ley del teletrabajo. Es creo que es la primera ley que realmente de calado ha provocado esta pandemia, más allá de decretos concretos que han salido coyunturales, ¿no? Y es una realidad que en la provincia de Cádiz pues hay ciertas expectativas de que si se va a producir una tendencia de, en lugar, como ha ocurrido en estos últimos 30 años, exportar talento gaditano a las grandes urbes como Madrid, tenemos un ejemplo de Daniel aquí, y que cada vez Madrid y Barcelona atraigan mayor concentración de grandes empresas y centros de decisión y talento, que si se puede revertir esta tendencia y puede haber un cambio social a que con este teletrabajo que ya se está implantando, con esta aceleración de no tener que viajar para hacer todo en Madrid o en Barcelona, si puede haber un cambio en la cultura empresarial, en la cultura de los trabajadores de alta cualificación, en deslocalizarse de sus grandes centros de trabajo y puede repoblarse de ese talento zonas como Cádiz, que casualmente este otoño pues ha repuntado el número de matrículas en centros privados de alto nivel, se ha repuntado el empadronamiento en grandes poblaciones de la provincia. Y bueno, esa es una duda que los tres que estáis en Madrid principalmente y con la posición que ocupáis, si creéis que puede ser algo coyuntural o puede realmente convertirse en una tendencia a medio plazo. Gracias, Ana. Pues mira, Carlos.
esta mañana justo hablaba con un amigo que es un alto funcionario de una institución pública y está teletrabajando desde Zahara de los Atunes, que tiene una casa allí, ¿no? O sea, que lo que estás diciendo ya se está produciendo este año y el que viene, desde luego, ¿no? Google ha dicho que no quiere que vuelvan los trabajadores ni este año ni el que viene, y hay algunas empresas como Twitter que han dicho que no quieren que vuelvan nunca, ¿no? O sea que eso va, no sé si tan drástico como lo de Twitter, yo creo que va a haber un mundo híbrido entre lo físico y lo virtual, pero evidentemente que ese cambio se va a producir. Yo llevo mucho tiempo estudiando este fenómeno de los nómadas digitales, ¿no? Ahora es un fenómeno un poco diferente porque son nómadas digitales corporativos, no es el individual y el que hacía su pequeño empresario, ¿no? Que podía teletrabajar. Necesitas conectividad, yo creo que en ese sentido Málaga tiene mucha más ventaja competitiva que Cádiz. Málaga tenía 5 vuelos diarios con Londres, entonces tú puedes vivir en Málaga y hacer negocios en Londres, y vas 1 o 2 días a la semana o al mes y vives y tienes tu residencia en Málaga, por lo tanto esa parte de la conectividad es necesaria. Y luego al final son nómadas, igual que lo fueron los africanos que subieron por Cádiz hasta Atapuerca, vamos, que cruzaron por allí, ¿no? Y esos buscan comunidad, ¿no? El ser humano es un animal gregario. Ellos tienen un hábitat bastante ya definido en sus zonas de origen donde están, y tú le tienes que crear un hábitat similar, ¿no? O sea, es evidente que tenéis una calidad de vida muy importante allí, el sol es una maravilla, ¿no? Tenéis un poquito de viento, pero bueno, ¿no? Quitando en algunas rachas, pero eso exige que los gaditanos os adaptéis a esas nuevas necesidades de esas comunidades para que ellos se sientan a gusto, ¿no? Hay que hacer un plan, no es solo pensar que van a venir porque sí, ¿no? Van a venir, si haces un plan, pues vendrán muchos más. Yo creo que eso es una grandísima oportunidad. Creo además que es la nueva inversión extranjera directa. La industrialización, repito, va a ser robotizada, va a generar muy poco empleo. De hecho, las fábricas de coches eléctricos prácticamente ya no generan empleo, ¿no? Y la sustitución de las actuales pues, va a tener un impacto importante. Y los nuevos empleos se están generando aquí, en la industria digital. Y es un empleo diferente, puede ser muy potente, y de eso el objetivo, yo tuve una charla allí que me organizó también Daniel y Thinking Heads en Cádiz, creo que era con los promotores de Cádiz hace 2 años, y ya estaban que le iban a vender casas otra vez a los noruegos y a los islandeses y tal. Digo, joder, venderles casas a los nómadas digitales, que vengan todo el año, que vayan al colegio, que vayan al supermercado, que vayan a los centros de salud, ¿no? Y intentar montar una California. Yo sé que es muy complicado, no quiero que seamos California, pero el Silicon Valley era un desierto. Hewlett Packard, que eran 2 ingenieros, ¿no? Hewlett y Packard, se fueron allí porque era el precio de alquiler más barato del sitio que les alquilaban hace 40 o 50 años. O sea que eso se puede producir. Ahora hay que haber un cambio, ¿no? Hay un participante que ha puesto una preguntita y ha dicho, voy a leer textual, llevo varios años tratando de aportar la transformación digital a las empresas gaditanas. Cualquier inversión en tecnología por encima de los 3.000 euros se contempla como gasto. El empresario gaditano necesita una reconversión de modelo de gestión que ponga la tecnología y la sostenibilidad en el centro. O hacéis lo que dice David, o los nómadas digitales no van a venir a Cádiz, porque no es su hábitat y su entorno, ¿no? Tienen que tener un hábitat de innovación y de tecnología donde ellos se sientan a gusto, no es solo, ¿no?, ponerles cañas y un buen pescadito, que también, yo también voy a Cádiz, ¿eh? Tienes que darles un hábitat donde ellos se sientan y agradables y se queden. Cristóbal, ¿quieres añadir alguna cosa o te hago una pregunta más? No, hazle una pregunta más y ya lo vamos incorporando, sí, es que es un híbrido realmente. Sí, aquí al final tengo una pregunta del público también, y que lo voy a ir, que es una parte más macro y luego hace una pregunta más micro, que es, a ver, ¿qué medidas urgentes sugerirían ustedes para la recuperación? Es decir, si tuvieran, y yo esto lo añado a una que han pasado aquí, oye, ¿cuáles serían las 3 medidas, Cristóbal, que tú tomarías si fueras hoy ministro de Hacienda? Y aunque eres como el CID, que tus presupuestos perviven a ti, que si fueras ministro, ¿qué 3 medidas tomarías? Y lo engancho con esa pregunta que han hecho el público, porque luego la vamos a aterrizar a qué cosa debería hacer Cádiz. Bueno, en una crisis como esta, y eso tiene que ver otra vez con la digitalización y tiene que ver con la digitalización de la propia administración pública, cuando lo que se va a producir es una parálisis de actividad, llámala así,
y además una parálisis de actividad que viene, pues eso, de unas precauciones sanitarias, realmente vivimos en un mundo, una sociedad que en buena parte es una sociedad de ocio, una sociedad que tiene renta suficiente, pero que va buscando en mucho más de lo que le está dando lo digital, en términos de vivencia, de aproximación. Por eso me extrañaba que en esa entrevista o ese acto que hiciste con los promotores gaditanos estaban pensando, claro, en los mercados del norte de Europa, porque eso es lo que nos está haciendo efectivamente que nos convirtamos no solo en un país turístico, con 84 millones de visitantes el año pasado, sino en un país, yo creo que es el más importante de turismo residencial del mundo, solo comparable que yo conozca a lo que es Florida en Estados Unidos, pero eso es por otras razones también, ¿no? Latinoamérica respecto de Florida, pero lo que significa puramente residencial es el caso de España y sin duda alguna ese es un gran activo y un gran atractivo y por eso hay que seguir mejorando, confiando en esas capacidades que tienes y haciéndolas compatibles efectivamente con esos avances digitales que no te van a quitar, que te van a sumar, pero siempre que sigas mejorando esa conectividad material de recurso humano que se traslada y se traslada a unos costes realmente accesibles. Bueno, yéndonos a las medidas, claro, cuando vamos a vivir una paralización y tú tienes una estructura económica como la que hemos descrito esta tarde, es decir, tienes más de 3 millones de pymes y de autónomos y ves inexorable que vas a parar la actividad de buena parte de ellos, sino digo de la gran mayoría de ellos, no de todos, pero sí de una buena parte de ellos. Entonces, lo que yo he echado en falta es las medidas que se han adoptado, pero digamos hechas mucho más completas. En ese momento y con la capacidad que te está dando el Banco Central Europeo en términos de financiación, tenías que haber hecho mucho más que lo que has hecho en términos de financiación de aval de ICO, tenías que haber financiado con un crédito del Estado hasta que se recuperara esa empresa, tenías que haber creado una gran facilidad financiera. Y eso lo puedes hacer perfectamente, por eso decía, con la digitalización, porque la agencia tributaria sabe lo que estás facturando y, por tanto, el Estado actualmente podría dar esa facilidad financiera con unos tipos de interés como los que hemos hablado esta tarde, tipos de interés cero, créditos participativos, en el sentido me lo vas devolviendo a medida que vayas recuperando esa actividad, pero no cierres, porque si cierras desaparece ese tejido productivo y luego ya veremos cuánto cuesta volverlo a levantar. En ese sentido es un retroceso. Eso es la medida que yo veo que falta a lo que ya se ha hecho, que está bien hecho, va en el sentido de que van todos, ¿no? Tal, pero esa medida, y luego otra que también me parece absolutamente fundamental, que es la reestructuración de la deuda de nuestras administraciones públicas. En lo que estamos viviendo es una reestructuración de la deuda del Estado. Eso es lo que también advertía, que eso tiene todo peligros, como decía José Carlos, creo que en su primera intervención, todo tiene peligros, ¿no? En la economía, evidentemente, todas las acciones pues tienen riesgos, entrañan riesgos, pero hay que dar una prioridad y asumir unos determinados riesgos. Y en el estado de las autonomías, lo que tendrías que haber hecho es dar más capacidad a las comunidades autónomas y a las propias corporaciones locales, reestructurándoles la deuda que tienen con el Estado, porque eso en términos de contabilidad nacional no aumenta la deuda nacional, digamos, de nuestras administraciones con terceros. Eso en términos de contabilidad nacional está consolidado. Pero en términos presupuestarios sí le da mucho margen a esas administraciones que en este momento de crisis son las más cercanas a los ciudadanos y que deberían tener más capacidad operativa para estar prestando servicios sociales y evitar, por tanto, también
una caída de demanda como la que se está produciendo en nuestro país, un retraimiento de demanda tan fuerte que eso perjudica a la actividad económica. Y en ese sentido sí que se podría hacer, se debería hacer, estamos a tiempo de hacerlo, y en ese sentido se puede dar más presupuesto a la comunidad autónoma, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, reestructurando la deuda que la Junta de Andalucía ha acumulado con el Estado, precisamente por los mecanismos especiales de financiación, también que pusimos en marcha con proveedores, con fondos de liquidez autonómica, pero también con los fondos de ordenamiento que tienen ayuntamientos ahí en la provincia de Cádiz, ayuntamientos muy importantes de la provincia que tienen enormes dificultades y que deberían ser elementos operativos prácticamente de las grandes ciudades de Cádiz. Están en esa situación de gran dificultad y deberíamos convertirlos en una crisis como esta precisamente en facilitadores de una provisión de servicios esenciales, de servicios sociales, de equipamiento educativo, etcétera, para que coadyuven cuanto antes a la recuperación económica de Cádiz y de todos, y del conjunto de Andalucía y de España. Entonces, los ERTEs los tenemos que mantener el tiempo que sea necesario. Pero sin duda alguna, vamos, es que yo no sé ni cómo se plantea. Vamos, es que no he entendido ni la naturaleza de la discusión, ¿no? Bueno, diciendo, es que eso es un coste para el Estado, ya, y el que vaya al paro, no. Entonces es que diciendo, claro, es que estamos en esa situación, por eso decía, de parálisis, ¿no? De actividad, y los ERTE son una consecuencia de parálisis de actividad. Y entonces, por descontado. Es que el Estado está para eso, para hacer estas acciones extraordinarias y no para luego decidir cuáles son las inversiones que de verdad son productivas, se van a materializar en niveles de empleo y tal. Eso no es posible hacerlo, aunque ya sé que algunos de nuestros gobernantes pues lo que tienen es un Estado diferente en la cabeza, ¿no? Pero un Estado, digamos, moderno, desarrollado, de carácter liberal, ese Estado es incompatible con asumir el papel que le corresponde a la empresa. Muchas gracias, Cristóbal. José Carlos, según precisamente el Orfin, que lo hablábamos antes, ¿no? Que es la cátedra esta sobre realidad financiera de la Universidad de Alcalá que diriges, el paro en 2020 se va a situar en un 20,5%. ¿Tú eres optimista respecto a lo que sucederá, precisamente como hablamos ahora, con el fin del efecto ERTE? Del efecto ERTE pasaremos al efecto ERE y de ahí Dios sabe a qué. Bueno, esa previsión la hicimos en abril y teníamos previsto que los ERTEs acabaran en junio, que era cuando estaba planificado, y se van a prorrogar, como dice Cristóbal, sin die. Nadie ve el final de los ERTEs y evidentemente que el ERTE te distorsiona un poquito la estimación de la tasa de paro. Por ejemplo, en términos de lo que llaman en Contabilidad Nacional el empleo a tiempo completo equivalente, que calcula las horas trabajadas, ahí los ERTEs sí se nota el efecto. En España prácticamente el nivel de empleo el año que viene, según la previsión del fondo, que digo que es optimista, estaría todavía un 5% por debajo del 2019, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que la tasa de paro ya estaba alta en el 2019, en el 14%, es otro pequeño desequilibrio. La tasa de paro juvenil estaba en el 35% y la tasa de paro de larga duración y estructural es la más alta de Europa, ¿no? Por lo tanto, algo no funciona bien en el mercado de trabajo, que cada vez que llega una recesión la tasa de paro siempre sube por encima del 20%. De hecho, no sé cuántas reformas exitosas del mercado de trabajo llevamos, pero en todas las recesiones y en esta también, en el año 2020, España, que tiene un peso del 10% del PIB en el total del PIB de la eurozona, ha destruido 1 de cada 3 empleos. O sea, la destrucción de empleo en España ha sido el triple que el promedio de la eurozona, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro mercado de trabajo y tiene que ver con nuestro parque empresarial y la estructura del parque empresarial y la especialidad sectorial, digamos, ¿no? Es verdad que el impacto del turismo distorsiona mucho estas cifras en esta pandemia, pero ya siempre pasa en todas las recesiones, ¿no? Si me dejas de la pregunta anterior, que me ha encantado de Mario, ¿no? ¿Dónde invertirías en Cádiz? Es que justo el otro día estuve comiendo contigo, Daniel, estoy lanzando con otros socios un fondo de capital riesgo, porque yo, Cristóbal, me creo esto de que España va a ir bien, ¿no?
pero nuestra visión es que esto va a ser una recuperación en forma de K, ¿no? Hemos tenido una caída muy brusca de la actividad, va a haber empresas que salen en vertical y que ya están saliendo y que tienen una actividad fantástica y con unas proyecciones y un futuro esperanzador, pero hay otras que están en declive, ¿no? Entre ellas la mayoría de nuestro IBEX 35, que está en un deterioro por haber abandonado la innovación y la tecnología y por no haber invertido en el capital humano y por no haber entendido bien estos cambios tecnológicos en los que estamos inmersos, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo en esas empresas. En este momento, según la base de la encuesta de exportadores, ese éxito de las exportaciones que ha dicho Cristóbal Montoro, que yo comparto, lo explican solo 5.000 empresas. Hay 5.000 empresas que explican el 95% de las exportaciones de bienes. Y tenemos 1,5 millones de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros en el fondo? Pues que en vez de 5.000 hubiera 50.000 de esas, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos invertir en Cádiz? Pues mira, desde el sector agroalimentario, que entienda que hay un cambio en los gustos de los consumidores y que quieren productos ecológicos y bioorgánicos, hasta que entiendan que, sobre todo las cooperativas, que hay que mejorar los canales de comercialización digital, que es un nuevo canal al que hay que adaptarse, igual que se adaptaron a las grandes superficies, la economía azul vinculada al mar, porque he dicho que va a faltar agua dulce en los territorios terrenales, en el mar sobra agua, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tenéis en la bahía, y hay grandes centros de investigación allí vinculados a la Universidad de Cádiz, que conozco, vinculado a todo el tema de innovación en todas esas técnicas del mar y de nuevos alimentos vinculados ahí, pues también pueden ser una gran oportunidad, vinculado de ahí, ¿no? Y todo el tema de las algas al wellness y a la salud, en el tema turístico y en el tema inmobiliario que he hablado antes, pues va a haber una gran revolución tecnológica, que va a haber oportunidades, en el aeroespacial que ha dicho Daniel, en la propia industria naval se puede adaptar a esta nueva realidad con tecnología y con innovación. Yo creo que, como decía Schumpeter, la innovación es un mar que no sale en los mapas, ¿no? España, y ahora me pongo en clave positiva, desde el 2008 ha desarrollado un ecosistema de innovación que no había, sobre todo vinculado a las startups. Eso no existía antes del 2008 y eso se ha desarrollado y eso está funcionando razonablemente bien. Hay bastante dinero y bastante capital de inversión ahí. Falta el siguiente escalón, que es donde nosotros vamos a entrar, que somos como Shackleton y los grandes exploradores, porque es un terreno desconocido, porque no hay casi nadie ahí, donde haces desarrollo y seguimiento a esas empresas. Y según nuestra visión y nuestra experiencia, es que esas empresas no solo necesitan capital, necesitan acompañamiento, porque tienes que mezclar dos cosas que tienen que ir de la mano. Una, innovación, y otra, internacionalización. Tú no puedes salir fuera de España sin innovación, porque vas a jugar las grandes ligas y la NBA y vas a pasarlo mal, y no puedes desarrollar un ecosistema de innovación solo con un mercado de 46 millones de habitantes. Esto lo explicó Adam Smith. El tamaño del mercado explica también la división del trabajo y la productividad. Por lo tanto, tienen que ser empresarios que piensen en global y que tengan un producto, un servicio innovador, y yo creo que ahí está el futuro de España. Creo que lo vamos a conseguir, porque como dice Cristóbal, al final nos cuesta y nos cuesta adaptarnos, pero somos una sociedad muy plástica que se adapta bien a los cambios, y tenemos una cosa que yo creo que funciona muy bien en este país, que es la institución familiar. Hay una cultura muy fuerte de la familia, donde los padres queremos que nuestros hijos vivan mejor y hacemos todo lo que sea necesario para conseguirlo. Y eso yo confío que va a dar algo de sostenibilidad a este momento que vemos que el lago se empieza a resquebrajar, este lago helado en el que estamos patinando, ¿no? Pero yo creo que el lago va a resistir y, bueno, fijaros el puente que tengo atrás para cruzar, ¿eh? Pues claro, yo esa pregunta del futuro de Cádiz la quería dejar como cierre. Se me había guardado ese trozo para acabar en alto, porque os quería hacer una pequeña para tocaros un poquito la moral y ahora voy a dejar que Cristóbal haga ahí. Básicamente quería preguntaros un poco, algo un poco de actualidad también, que nos preguntan, que es, bueno, es una pregunta complicada, pero respuesta complicada, aunque después de lo que ha dicho Cristóbal antes, creo que la respuesta es sencilla, en su caso, ¿no? ¿Qué pensáis del debate entre salud y economía, ¿no? Precisamente hoy el CIS incide en que en esa contraposición, y agudizada por la decisión del cierre de la hostelería en Cataluña, que ha motivado precisamente eso, sonoras protestas y los efectos de todo sobre el sector en general de las medidas restrictivas. Claro que si esto seguimos la filosofía de Cristóbal, de que yo les doy ayuda directa
para que no tengan problema para cerrar, no tendría el problema social que eso genera. Entonces no habría esa contraposición y ese debate si según el Estado, según tú, y perdona que medio te haya respondido, pero conforme hacía la pregunta veía la respuesta. No sé cómo lo ves tú, Cristóbal. ¿Crees que hay esa dicotomía o no? No, no. Está claro que si no resolvemos el problema de la salud, el resto te va a dar igual, vamos. O sea, es que si es el cierre de esa hostelería, pero es el no llegar del turismo, es el retraimiento de la demanda para esa hostelería, que en definitiva es el cierre otra vez de esa hostelería, no el cierre por decisión política administrativa, sino el cierre por falta de mercado, por tanto, es que no existe esa dicotomía. O sea, es decir, y por tanto, lo que sí existe es la oportunidad de tomar medidas paliativas, compensadoras, eso es lo que existe. Y en ese sentido, eso se está haciendo en todo el mundo. Y hay que tener en cuenta lo específico de España, lo que significa para Cataluña el turismo, que realmente es importantísimo, lo que significa para Barcelona, o sea, ese turismo, que hace no mucho tiempo bastantes personas destacadas en términos políticos también, sociales, líderes sociales y políticos, criticaban el exceso de turismo. Bueno, ahora estamos exactamente en lo contrario, ¿no? Por eso decía que no existe esa dicotomía, y lo que sí que existe es la posibilidad de que realmente podamos tener capacidad de paliar las consecuencias, de acometer la crisis de salud, entendiéndola temporalmente, que es lo que nadie sabe certificar o clarificar en este momento. Pero también todos somos conscientes, es decir, de que esto va a tener un final. No se va a quedar entre nosotros como una incertidumbre permanente, y por tanto eso va a tener un final. Y ese final, pues no sabemos cuánto tardará, pero insisto, tenemos recursos, tenemos medios, tenemos capacidades, y además capacidades para llegar a millones de empresarios, millones de autónomos en nuestro país. Pero déjame que diga, añada, Daniel, que celebro lo que nos ha contado José Carlos de una manera. O sea, que eres el primer emprendedor. Está muy bien. Eso decía, eso es, claro. Eso está fantástico, de verdad, que me ha aprovechado toda la tarde ya. Del análisis con el que ha empezado y diciendo, no, ¿quién se lo cree? Que esto va a salir adelante, soy yo, que estoy haciendo ya un fondo de capital riesgo extraordinario. Claro, pero es lo que demuestra que hay recursos, efectivamente, y que esos recursos canalizados hacia esas oportunidades pues son las que nos van a mover. Y aquí tenemos, por eso decía, esto es una reunión de emprendedores que yo celebro. Efectivamente, parecía que yo había venido con un argumento general, incluso macro, para dar ánimo y actitud, y lo que me encuentro efectivamente ya es que estáis todos en ese emprendimiento, y eso es exactamente lo que nos va a sacar de esta crisis. Como nos ha sacado siempre, ¿eh? Claro. Nos ha sacado siempre esa capacidad y se entender, porque claro, cuando decía que nuevas actividades, y resumo, si yo cuando llego a la Secretaría de Estado de Economía en el año 1996, me decís que España iba a ser líder mundial en textil, pues no lo sé, vamos. Yo no recuerdo yo que en el año 96, donde nadie apostaba porque fuéramos capaces de fundar el euro y todo esto, pero yo conocía lo que era Inditex, para entendernos, o lo que era Mango, o lo que era... Yo le diría que, bueno, que España iba a vivir una reconstrucción y tal, un reordenamiento. Si a mí me dices en el año 96 que España en el año 2015 va a ser el segundo productor de automóvil, ¿tú qué hubieras dicho en el año 96? Hombre, que no, que toda la, no digo ya el resto del mundo más lejano, sino en la Europa del Este, pues nos iba a quitar toda esa fabricación y demás. Si luego te encuentras que somos líderes mundiales en gestión de infraestructuras,
en empresas que son absolutamente multinacionales en gestión de infraestructuras, además de construcción de infraestructuras, compitiendo en el primer nivel del mundo, con bancos que son primeros líderes del mundo en energías renovables, en fin, estoy diciendo que del año 96 al año 2020 pues ha pasado tiempo, pero no ha pasado tampoco toda una generación tan diferente, demostrando la capacidad que tenemos los españoles de hacer y de empujar y de convertirnos también en líderes en ese cambio mundial. Y yo creo que además también el tiempo lo que te da es una perspectiva de las cosas, es decir, te permite tomarte las cosas con más y trazar esa línea. Y yo, Cristóbal, unas últimas palabras porque vamos a cortar ya y voy a pasar para hacer el cierre alguna. Lo que yo quería haber acabado era con la pregunta que nos hacían, oye, Cádiz, ¿cuál es el granito de arena que puede empresarialmente aportar Cádiz? O como señalaba aquí nuestra compañera, oye, ¿qué encargarías tú a Cádiz para que contribuyésemos a desarrollar en áreas que necesitamos para crecer a nivel país? No, fíjate, no venimos a pedir, venimos a preguntar, oye, ¿qué podría aportar Cádiz? Muy brevemente, Cristóbal, como cierre. No, yo creo que es el momento de que las empresas de Cádiz levanten la mano y digan que están ahí, que ellas pueden ser las canalizadoras en todos esos ámbitos, desde el agroalimentario hasta industrial, y por supuesto de nuevas innovaciones tecnológicas. Esas empresas levanten la mano y digan que pueden utilizar y pueden contribuir con las administraciones eficazmente a resolver los problemas que vienen a ser endémicos, como es el paro juvenil, intolerable paro juvenil, otra vez muy alto, y el desencanto social que produce esta situación de paro generalizado. Pero es el momento de la empresa, de que la empresa realmente diga que está ahí y además diga lo que ha hecho, porque en el recorrido no he enfatizado un punto que, claro, que decía José Carlos, claro que hay otros desequilibrios en sentido, pero lo estábamos corrigiendo, como era el paro y tal. Pero lo que nos ha pasado de bueno en este ciclo que acaba en la pandemia es que la empresa, por primera vez en nuestra historia económica, ha autofinanciado su inversión y la creación de empleo en España. Por primera vez en nuestra historia. Y eso es lo que explica la capacidad de financiación frente al resto del mundo. Y eso lo que viene es a decirnos que tenemos esa empresa, que tenemos esa capacidad. Y Cádiz tiene un potencial enorme. No vamos ahora a descubrirnos en ese terreno, ¿no? O sea, Cádiz tiene un potencial grandísimo de que efectivamente, pero a través de su empresa, que además hoy yo creo que las administraciones, especialmente la Junta de Andalucía, lo tiene clarísimo, que no trata de sustituir nunca ese tipo de actividad empresarial, esa iniciativa, y al contrario, debe ser esa iniciativa empresarial la que canalice los recursos, los potentes recursos que existen para salir adelante y crear más bienestar social a través de la recuperación del empleo. Muchas gracias, Cristóbal. Y tú también te puedes unir al mundo emprendedor, ya lo sabes, tienes un libro, Hay que emprender pendiente, que espero que podamos acabar de liar pronto para luego seguir con el show. De hecho, José Carlos lleva años, se va contándoselo y no le fue nada mal la parte del libro. José Carlos, ¿nos cuentas una última perspectiva de cierre para parte de convencer a Cristóbal de que se lance a contar el libro con su experiencia? Bueno, pues yo he citado antes al gran explorador Shackleton. Shackleton cruzó la Antártida a pie, ¿eh? O sea, yo creo que es un poco peor que esta pandemia. Y él dijo una frase que para mí es un lema de vida: resistir es vencer. Yo creo que estamos en una crisis empresarial sin precedentes, ha afectado mucho a las ventas y a la liquidez, y la prioridad es resistir y sobrevivir, ¿no? Entiendo cómo estáis todos vosotros y
y lo comparto. Y dos, en esa otra parte de la calle, yo creo que el programa de protección del lince ibérico en Cádiz ha sido muy exitoso. De hecho, que más ha multiplicado la población por 3 o por 4 veces en los últimos 10 años. Hay que hacer otro programa del empresario chumpeteriano innovador, ¿no? Hay que identificarlos y mapearlos. Seguro que en la CEC los tenéis ya mapeados y hay que protegerles, no subvencionarles. Yo creo que la subvención mata la innovación. Hay que darles un entorno lo más favorable para que ellos se desarrollen, como ha pasado con el lince. Y encantado, Daniel, que organices tú, en cuanto tengamos el fondo lanzado, me bajo a Cádiz, ¿no? Y aunque sea me quedo allá a dormir en los carnavales o lo que digáis, vamos, que vamos a ver empresarios innovadores. Eso lo hacemos con Javier, el presidente, y con José Andrés, el vicepresidente, y el equipazo que tienen ahí en la Confederación de Empresarios, sin duda. A mí me encanta cómo lo llama Javier, que es como me cautivó, porque a mí Javier me invitó, y yo soy de Cádiz, pero me invitó el presidente a dar una charla, ya, no sé, 4 o 5 años, y enseñarme el Cádiz que no se ve, que es precisamente el Cádiz que hay detrás del pescadito frito y de Andy Lucas y los carnavales, que es un Cádiz, bueno, pues un Cádiz emprendedor, un Cádiz innovador, con una tecnología puntera que muchas veces desgraciadamente no se ve. Entonces hay veces que tenemos al IBEX paseando por las playas de la Barrosa y del Nuevo Santipetri, pero no logramos que den un paso y vean todo lo que hay detrás. Y precisamente la Confederación de Empresarios lo que ha hecho es poner en valor todo esto. Yo voy a despedir muy rápidamente, porque nos hemos pasado 4 minutos de la hora prevista. José Andrés, con tu permiso, cierro y hago la despedida. Recordaros que el 22 de octubre tenemos el seminario en el mismo horario, todos son en el mismo horario, de 6 a 8 menos cuarto, pandemia y salud, en el que está el doctor Luis Rojas Marco y la psicóloga Silvia Congost. Y luego el 29 de octubre tenemos cómo realizar una transformación empresarial, ¿no? Por los 2 grandes expertos, Sergi Corbeto, que es uno de los mayores expertos en disrupción e innovación empresarial, y por otro lado Alicia Sin, que es una de las mayores referentes de inteligencia artificial, Big Data, Internet of Things, a nivel nacional. Por ello, daros las gracias a todos, dar las gracias a Cristóbal, José Carlos y a la Confederación de Empresarios por auspiciar este magnífico debate, a los cientos de personas que estáis conectadas en las distintas plataformas. Agradeceros vuestro tiempo, vuestra ayuda y, con permiso de la Confederación de Empresarios, muchísimas gracias por invitarme a moderar esta sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.